Llegué tarde a la fiesta. Salí de la oficina más tarde de lo que quería, pero me alegré de llegar a tiempo para ver a mi esposa bailar, como siempre lo hacía cuando estaba emocionada. Nunca imaginé que un retraso de solo unos minutos cambiaría por completo el curso de mi vida. Cuando entré en el salón, mis ojos la buscaron entre la multitud. Solo les tomó unos segundos localizarla. Ella era hermosa, radiante, con el vestido rojo ajustado a su cuerpo, girando al son de la música como si no hubiera nada a su alrededor. El problema no era el baile. El problema era con quién bailaba. El hombre era alto, elegante, vestía un traje caro y sostenía una mano sobre su cintura con una familiaridad que me hizo detenerme. No parecía un simple compañero de trabajo. La forma en que la miraba, la forma en que le susurraba algo al oído y la hacía echar la cabeza hacia atrás riendo, como si estuviera encantada, eso era demasiado. Caminé hacia el pasillo. En el camino alguien me detuvo para saludarme, pero apenas respondí. Ya no podía escuchar la música, ni podía ver a nadie más, solo a ellos dos, y con cada paso que daba hacia ellos, la sangre en mis venas se calentaba. Cuando estuve a unos cuantos metros de distancia, vi algo que ningún hombre espera ver. Se inclinó para besarle la mejilla, pero no fue un beso trivial. Fue un beso lento y prolongado, casi en la línea de la mandíbula, con sus labios arrastrándose sobre su piel. Y lo más devastador, cerró los ojos. Ella sonrió. Ella aceptó. En ese momento, todo lo que necesitaba saber ya estaba ante mis ojos. Él no era solo un jefe. No era solo un baile. Y lo más cruel, ella no sabía que yo estaba allí. No sabía que lo había visto. Me fui sin decir una palabra. Cogí mi móvil, me subí al coche y, con lágrimas en los ojos, busqué los datos de contacto del abogado. Ella no recibió la demanda de divorcio en casa. No tuvo oportunidad de explicar, de hacerse la víctima, de crear una narrativa dulce y conveniente para sí misma. Ella fue notificada en el tribunal. Y cuando me vio sentada frente a él, con la mirada fija y la evidencia en mis manos, lo supo. Sabía que no había vuelta atrás. Sus ojos buscaron los míos, pero ya no había amor allí. Hubo decepción, ira y un dolor abrasador que ninguna disculpa podía curar. Ella intentó discutir, intentó decir que era solo un lío emocional, que no sabía lo que estaba haciendo. Pero sus palabras se sintieron como polvo tratando de cubrir una avalancha. Ella no esperaba que lo viera con mis propios ojos. Y no estaba preparado para afrontar las consecuencias. ¿El amante? Él fue la parte más vergonzosa de esta historia. Me enteré, a través de un colega en común, que mi esposa estaba siendo valorada en la empresa con promesas de crecimiento. Promesas que venían con cenas, viajes de negocios, horas extras que no cuadraban con el reloj. Todo esto a cambio de intimidad. Su relación nunca fue de amor. Se trataba de conveniencia, ambición y deseo. Y lo peor, cuando estalló el escándalo, lo negó. Dijo que ella había insistido, que se había aprovechado de su confianza profesional. Él lo negó todo. La arrojó a los leones para salvar su propia reputación. Ella cayó en descrédito. En la empresa perdió el respeto. Los amigos se alejaron. Su familia, no todos lo sabían, pero los que sí, miraron hacia otro lado. Y en casa, perdió aún más. Perdió a su hijo, o al menos parte de él. Él siguió hablando con ella, porque es imposible apagar el amor de un día para otro, pero la admiración murió. Empezó a ver a su padre con más respeto, con más compasión. Sintió su dolor, vio lo que su madre era capaz de hacer. Él estaba indignado. Le dije que nunca me hubiera imaginado verla en esa situación. ¿Qué esperaba más? Que el hombre al que ella engañaba era el mismo que se quedaba despierto hasta tarde para ayudarlo con sus tareas, el mismo que pasaba horas arreglando juguetes rotos y que nunca había faltado a una reunión del colegio. ¿Por qué, madre? Una noche, con los ojos llenos de lágrimas, sentado en el borde de su cama, le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Ella no sabía qué responder. Intentó decir que se sentía sola, que el matrimonio era frío, que necesitaba sentirse viva de nuevo. Pero todo sonaba egoísta, mezquino, cruel. Porque tuvo oportunidades de hablar.
Hubo momentos en los que pudo haber dicho que no era feliz y que quería cambiar. Pero él eligió traicionar. Él eligió la omisión. Él eligió el silencio. Y luego, el beso. Lo peor es cuando te das cuenta que para la otra persona el error fue solo un desliz, un impulso, un error humano. Pero para la persona que es traicionada, el error se convierte en una grieta que rompe el corazón en 1000 pedazos, y cada pedazo parece doler más que el anterior. Revives la escena 1000 veces, intentando recordar cuando empezó todo, donde te equivocaste, que podrías haber hecho de otra manera. Y entonces te das cuenta que no importa. Porque la decisión no fue tuya. Era de ella. El proceso legal fue rápido. No quería pelea. Yo quería justicia. Yo quería paz. Quería a mis hijos conmigo. Y lo hice. Poco a poco fui reorganizando mi vida. Me mudé, comencé de nuevo. Hubo noches solitarias, largos silencios, comida sin sabor. Pero también hubo encuentros inesperados, miradas que me calentaron el pecho y una fuerza que no sabía que tenía. Descubrí que había vida después del final. Y lo más curioso de todo, cuando dejé de buscar el amor llegó a mí. ¿Ella? Ella se quedó sola. El jefe fue transferido a una sucursal en otro país y nunca más fue visto. Las promesas de avance profesional se evaporaron. Intentó retroceder, intentó acercarse, pero ya no había espacio. Aprendí que amar a alguien no es suficiente si esa persona no conoce el valor de la confianza. Y la confianza, una vez rota, no se puede reconstruir con bonitas palabras. Hoy miro atrás y todavía me duele. Pero es un dolor leve, parecido a una cicatriz. No es una herida abierta. Lo que más me impactó no fue la traición, sino el modo en que intentó justificarla. La facilidad con la que lo negó todo hasta el último segundo. La forma en que su amante le dio la espalda cuando ella más lo necesitaba. Y lo más impactante, la expresión de su rostro cuando se dio cuenta de que todo lo que había perdido, nunca volvería. Y quizá lo más irónico de todo es que, al final, no fui yo quien se quedó con el peso de la vergüenza. Era ella. Y él. Porque seguí adelante. Lo reconstruí. Y hoy, junto a quienes realmente me valoran, aprendí la diferencia entre quienes aman de verdad y quienes aman cuando les conviene. ¿Pero qué pasó con ella después? ¿Y qué llevó a que ese beso se convirtiera en la ruina de todo un matrimonio? ¿Qué esperaba realmente conseguir con todo esto? ¿Y cómo encontré la fuerza para seguir adelante y empezar de nuevo, cuando todo dentro de mí había sido destruido? La respuesta está en los detalles. En los silencios. Detrás de escena de una historia que parecía demasiado perfecta para ser verdad. Y eso que, como tantos otros, escondía secretos dispuestos a salir a la luz cuando menos se esperaba. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos, alentamos ni romantizamos ningún tipo de engaño. Las historias narradas son completamente ficticias y pretenden mostrar, con realismo y emoción, cómo la infidelidad es capaz de destruir hogares, corazones y vidas enteras. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia chocante, intenso e inolvidable. Buena historia. Jonathan siempre fue un hombre metódico, firme en sus convicciones y cuidadoso con todo lo que concernía a su familia. A sus 41 años, era el tipo de persona a la que todos admiraban, un profesional respetado, un padre presente y un esposo devoto. Desde joven cultivó una mentalidad de estabilidad, construyendo su vida personal y profesional paso a paso. Era director financiero de una empresa de logística, conocido por su visión analítica, pero también por su amabilidad con sus colegas. Él nunca fue de los que hablaban en voz alta ni armaban alboroto, pero tenía presencia. Allá donde entraba, imponía respeto. Tenía una rutina estable, predecible, casi demasiado cómoda, pero para él era sinónimo de seguridad. Nunca se perdió las grandes aventuras. Para Jonathan, el mayor logro fue llegar a casa, abrir la puerta y escuchar el sonido de sus hijos corriendo por el pasillo o la risa de Emily proveniente de la cocina. Emily era el opuesto complementario. A sus 38 años, tenía un aire ligero y contagioso, con una energía que hacía que cualquier ambiente pareciera más vivo.
Contaba con una sólida trayectoria en el sector de marketing de una multinacional y recientemente había sido promovida para liderar un nuevo proyecto de expansión. Era inteligente, elocuente y tenía una asombrosa capacidad para leer a la gente y adaptar su lenguaje a su entorno. Esto la hizo extremadamente eficiente en el trabajo y también muy admirada socialmente. Emily sabía vestir con discreta elegancia, hablaba con ligereza y siempre sabía cómo hacer sonreír a Jonathan, incluso en los días más tensos. Ella era el tipo de mujer que parecía tener una respuesta preparada para todo, pero no de forma arrogante, sino simplemente segura. Tenía grandes sueños, muchos de ellos ligados a su ascenso profesional, pero nunca dejó de lado la maternidad y el matrimonio. La pareja se conoció a principios de la década de 2000, cuando él todavía trabajaba en una pequeña empresa de contabilidad y ella estaba en su último año de publicidad. Los conocieron unos amigos en común en una reunión de fin de año y algo de aquel primer intercambio de miradas permaneció. La conexión fue inmediata, pero el amor llegó lentamente. Cenas tímidas, largas llamadas telefónicas nocturnas, intercambios de correos electrónicos, mensajes garabateados en cuadernos, promesas hechas sin pretensiones, pero que con el tiempo se convirtieron en la base sólida de una relación construida sobre la paciencia. Se casaron 3 años después en una ceremonia íntima, rodeados de amigos leales y familiares emocionados. La compatibilidad era clara, incluso con las diferencias de personalidad. Él, silencio. Ella, risa. Él, previsibilidad. Ella, espontaneidad. Pero ambos sabían que juntos formaban algo raro. Con el nacimiento de su primer hijo, Lucas, Emily decidió bajar el ritmo en el trabajo. Los primeros años fueron intensos, noches de insomnio, pañales, fiebres inesperadas y ese miedo constante a cometer errores como padre primerizo. Jonathan, a pesar de estar cansado después del trabajo, se aseguró de estar presente, ayudando con las tareas de la casa, calentando biberones e inventando historias para dormir a su hijo. 5 años después llegó Ana y todo se volvió aún más intenso, pero también más completo. Emily regresó a trabajar poco después del nacimiento de su segunda hija y, con eso, la dinámica de la pareja comenzó a reorganizarse. Estaba claro que se amaban. Viajes familiares, almuerzos de domingo, regalos pensados, notas dejadas en la cama, todo era parte de su vida cotidiana. Pero también se notaba que, a medida que pasaban los años, la rutina se hacía más exigente. Jonathan, más involucrado con reuniones e informes, pasaba más tiempo en la oficina. Emily, cada vez más solicitada para eventos, viajes corporativos y presentaciones, también estuvo ausente con mayor frecuencia. Aún así, cada viernes mantenían un acuerdo tácito para cenar juntos, solos, en algún restaurante de la ciudad. Esta costumbre los conectaba, aunque fuera por unas horas, aunque fuera con miradas cansadas y conversaciones sobre los niños o el trabajo. Lucas, que ahora tenía 12 años, era un niño observador. Heredó la racionalidad de su padre y la sensibilidad de su madre. Tenía un fuerte vínculo con ambos, pero había algo en la forma en que miraba a Jonathan que revelaba un profundo respeto. Pensó que su padre era un héroe silencioso. Ana, a sus 7 años, era el epítome de su madre en miniatura, inquieta, comunicativa, expresiva. El hogar de los 4 era armonioso, aunque, como en toda casa real, había tensiones ocasionales, horarios conflictivos y días en que el silencio sustituía al diálogo. Pero el amor estaba allí. E incluso en los días más difíciles, parecían dispuestos a hacerlo funcionar. En los últimos meses, con el nuevo ascenso de Emily, la dinámica ha cambiado sutilmente. Comenzó a trabajar más de cerca con la alta dirección de la empresa, participando en reuniones estratégicas y proyectos confidenciales. Comenzó a asistir a eventos de gala corporativos, conferencias y fiestas de networking. Muchas veces iba sola, justificando que eran eventos cerrados, con listas restringidas, y que no había espacio para acompañantes. Jonathan no lo cuestionó. Yo confié. Y también entendí que estaba en un momento importante de su carrera. Los fines de semana, lo compensaba dedicándose a su familia. Preparaba el desayuno, planificaba salidas, organizaba cenas en casa. Todo parecía seguir funcionando. A veces incluso mejor que antes. Emily, sin embargo, estaba pasando por una confusión interna que ni siquiera podía nombrar con precisión.
Ella amaba a su familia, estaba agradecida por el marido que tenía, por los hijos sanos, por la estabilidad. Pero sentí una especie de inquietud creciente. Un deseo de ser vista fuera del rol de madre, de esposa. Quería que tus ideas tuvieran más espacio, que tus decisiones tuvieran impacto. Quería reconocimiento. Esta sed de validación profesional la hizo sumergirse más intensamente en los proyectos de la empresa, olvidándose muchas veces del tiempo, cancelando cenas, posponiendo conversaciones importantes. Jonathan lo entendió, pero lo atribuyó a la fase. Ella sabía que la mujer que amaba era ambiciosa y brillante. Y yo admiraba eso de ella. Él, a su vez, enfrentó en silencio una ola de dudas sobre el futuro. Una empresa multinacional le había contactado para mudarse a otra ciudad y asumir un puesto más alto. Pero la idea de sacar a sus hijos de la escuela, trasladar su casa construida con tanto esfuerzo y tal vez alejar a Emily de sus proyectos actuales lo hacía dudar. Él no se lo dijo. Prefirió dejar de lado la propuesta y convencerse de que estaba siendo altruista. Pero en el fondo, había una incomodidad. Una sensación de que siempre estaba renunciando a algo y que ese esfuerzo pasaba desapercibido. Empezó a sentirse invisible en los pequeños detalles, los almuerzos apresurados, los elogios cada vez más escasos, los besos que se convirtieron en una rutina mecánica antes de dormir. Pero él no se quejó. Porque al final del día, todavía creía en su solidez. Entre los amigos la pareja era admirada. Todos decían que eran la representación de la estabilidad. Asistieron a reuniones, cenas de grupo y viajes familiares cortos. Se construyó una imagen a lo largo de los años, de asociación, de complicidad, de una pareja que podía superar cualquier cosa. Y durante mucho tiempo, esta imagen también fue la realidad. Pero poco a poco los pequeños gestos empezaron a hacerse escasos. La falta de preguntas sobre el día del otro. La falta de tacto en los pasillos de la casa. Las conversaciones que antes fluían ahora parecían cuestionarios prácticos. Nada evidente, nada que alguien de fuera pudiera notar. Pero quien vivía allí, se dio cuenta. Emily pasó la mayor parte de su tiempo con un nuevo grupo de colegas, más jóvenes, más ambiciosos, más conectados con el mundo digital y corporativo. Jonathan, por su parte, estaba cada vez más centrado en la rutina del hogar, el cuidado de los niños y las responsabilidades silenciosas. Aún así, creían que estaban bien. Habían construido algo sólido, e incluso en medio de la turbulencia, no pensaron en rendirse. Hicieron planes para las próximas vacaciones, discutieron sobre el cumpleaños de Lucas, comentaron sobre una posible renovación de la habitación de Ana. Pequeños proyectos que mantuvieron la ilusión de que todo continuaba como siempre. La invitación a la fiesta de la empresa llegó un viernes, durante el desayuno. Emily dijo que sería un evento importante, con la presencia de la Junta Internacional, y que debía ser impecable. Jonathan no lo pensó dos veces y la animó. Dijo que él cuidaría a los niños, que ella merecía ese momento. Pero al final, ante su insistencia, decidió ir también. Sería lindo verla en ese ambiente, celebrando un logro. Lo que no sabía es que esa noche aparentemente normal sería el comienzo de una cadena de acontecimientos que cambiarían el destino de esa familia para siempre. Y fue precisamente por eso que, esa noche, cuando Jonathan llegó unos minutos tarde, nunca imaginó lo que encontraría al llegar. En la semana previa a la fiesta, Emily parecía más involucrada que nunca en los preparativos. Ella era eléctrica, atenta a cada detalle, preocupada por su vestido, su cabello, el tono correcto del lápiz labial. Pasaba horas en su teléfono celular, a veces intercambiando mensajes con colegas, a veces analizando el discurso que tendría que dar durante la ceremonia de premiación. Jonathan observaba desde lejos, con cierta admiración, pero también con silenciosa incomodidad. Él sabía que ella se tomaba todo en serio, que era exigente consigo misma, que quería impresionar, pero toda esa ansiedad le parecía desproporcionada. El jueves por la noche, ella le pidió que recogiera a los niños de la escuela porque necesitaba tomarse su tiempo con la prueba del vestido. Llegó tarde, casi medianoche, diciendo que la costurera llegaba tarde, que estaba atrapada en el tráfico, que todavía tenía trabajo que terminar. Él ya estaba en la cama, medio dormido, y simplemente la besó en la frente antes de decirle que la amaba. Ella respondió con una sonrisa frágil y se encerró en el baño durante casi una hora antes de irse a dormir.
El silencio entre los dos esa noche pesó diferente. El viernes por la mañana, el ambiente entre ellos era tranquilo, pero no tenso. Solo distante. Tomaron café juntos, hablaron de la presentación de Ana en la escuela la semana siguiente, de una fuga en las tuberías del lavadero, de la factura de la tarjeta de crédito que salió demasiado alta. Cuestiones prácticas, resoluciones mecánicas. Emily salió apresuradamente, deseándoles a todos buenos días con un beso al aire mientras tomaba sus llaves y su bolso. Jonathan se quedó allí parado unos segundos mirando la puerta ahora cerrada, con esa sensación de que algo se le escapaba entre los dedos, pero sin saber qué exactamente. Regresó a su rutina de trabajo, tratando de ignorar la opresión en el pecho. Esa noche llegó tarde. Una reunión de último momento se prolongó más de lo debido y terminó atrapado en el tráfico durante casi 40 minutos. Incluso pensó en enviarle un mensaje a Emily para avisarle, pero pensó que era mejor no molestarla. Sabía lo importante que era ese acontecimiento para ella. Al llegar al salón notó que todo estaba impecable. El ambiente era sofisticado, con luces bien distribuidas, música instrumental de fondo, camareros circulando con bandejas e invitados vestidos de gala riendo en pequeños grupos. La buscó con la mirada. Y allí, en el centro de la sala, entre risas y sutiles pasos de baile, encontró la escena que nunca olvidaría. Emily bailó. El vestido rojo destacó entre la multitud. Su expresión era ligera, casi infantil, sus ojos medio cerrados, como si se permitiera un momento de rendición. Pero lo que paralizó a Jonathan no fue la belleza de su esposa, sino su cercanía con el hombre que la acompañaba. Un hombre al que solo conocía por su nombre, al que veía en fotografías y mencionaba durante las cenas. El nuevo director regional de la compañía, recientemente llegado al país. Un individuo carismático y elocuente con una trayectoria de liderazgo admirada por muchos. Alto, postura impecable, traje bien ajustado, manos firmes. Pero lo que llamó la atención de Jonathan fue la forma en que esas manos descansaban sobre la cintura de Emily, con tanta naturalidad. La forma en que sus ojos miraban sus labios mientras ella decía algo y luego se reía. La forma en que él se inclinó, rozando suavemente su rostro contra el de ella, demasiado tiempo, demasiado íntimamente. Jonathan no pudo moverse inmediatamente. Sintió que la sangre le helaba en las venas, que el corazón le latía más rápido y que las palmas de sus manos le sudaban. No fue una escena explícita. Pero tampoco era algo inocente. Sintió que se le revolvía el estómago. Pensó en regresar, pero algo dentro de él lo empujó hacia adelante. Atravesó la habitación, esquivando a la gente e ignorando las miradas. El hombre volvió a hacer una reverencia. Jonathan aceleró el paso. Emily se rió y cerró los ojos. Y luego, el tacto. Sus labios se posaron en su rostro, lentamente, arrastrándose, como quien ya conoce el camino. Y su sonrisa permaneció, como quien está cómodo, como quien consiente. Fue en ese instante, antes de que se pronunciara ninguna palabra, que Jonathan comprendió. Ya no había dudas. No fue un acto de bondad. No fue un gesto aislado. Fue el resumen de algo que venía sucediendo desde hacía mucho tiempo. Ella no tenía miedo. Él no se echó atrás. Y fue esa falta de reacción lo que lo golpeó como un puñetazo en el pecho. No hubo ningún enfrentamiento. No hubo ningún escándalo. Jonathan se detuvo a unos metros, observó durante largos segundos, luego se giró y caminó hacia la salida. Sus ojos ardían, pero no derramó ni una sola lágrima. Lo que lo mantuvo en pie en ese momento fue su dignidad herida, un orgullo destrozado que todavía se negaba a ceder. Esa noche no volvió a casa. Condujo sin rumbo durante horas. Se detuvo en una gasolinera, compró una botella de agua y trató de calmar sus pensamientos. En un momento dado, aparcó su coche frente al mar y se quedó allí, observando el reflejo de la luna sobre las olas, preguntándose en qué momento la mujer que amaba se convirtió en una extraña. ¿Y por qué? Estaba tratando de encontrar señales que podría haber pasado por alto. Pequeños discursos, cambios de humor, miradas desviadas. Se sintió como un idiota por no darse cuenta. Se sintió utilizado, engañado, disminuido. La imagen de Emily sonriéndole a ese hombre lo carcomía por dentro.
La forma en que se produjo el beso, lo natural que fue, como parecía parte de una rutina que ya no lo incluía, todo eso seguía martilleándole la cabeza. Cuando finalmente regresó a casa, los niños ya estaban dormidos. La luz del pasillo estaba encendida, como siempre la dejaban. En el dormitorio, Emily dormía con la cara girada hacia el lado opuesto. Ella parecía serena. Jonathan la observó durante unos segundos, tratando de encontrar en ella a la mujer con la que había compartido la última década y media. Pero yo solo vi sombras. No había enojo todavía. Había dolor. Una especie de tristeza que no se expande en gritos, sino que se contrae silenciosamente en nuestro interior, carcomiendo cada recuerdo. En los días siguientes se comportó como si nada hubiera pasado. Comentó la fiesta, elogió la comida, habló de los premios, rió con los niños en el desayuno. Jonathan, por su parte, permaneció en silencio. No mencionó nada. Yo observé. Noté el tono del celular vibrando por la noche, las sonrisas intercambiadas al responder mensajes, el brillo en los ojos al hablar de trabajo. Algo se había roto dentro de él, pero no permitió que se desbordara. Necesitaba entender. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar absolutamente seguro de que no estaba siendo paranoico, aunque su corazón ya lo sabía. Contrató a un detective privado. Dio los datos del hombre, describió su horario, los lugares que frecuentaba. Esperó con la paciencia de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, se escapa. Y cuando llegaron los primeros informes, ya no había lugar a dudas. Reuniones fuera del horario de oficina, cenas privadas, horarios incompatibles con el horario de la empresa. Todo cuidadosamente documentado. Todo allí, expuesto, como una herida abierta. Jonathan entonces tomó su decisión. Contrató a un abogado, organizó las pruebas e inició el proceso. Pero él decidió no decir nada. Aún no. Esperaría el momento adecuado. Mientras tanto, seguí con mi rutina. Llevaba a los niños a la escuela, sonreía en las cenas familiares, ayudaba con las tareas, les daba las buenas noches con un beso en la frente. Pero por dentro cada gesto era un adiós silencioso. Emily no se dio cuenta. O fingió no darse cuenta. Ella estaba inmersa en su nuevo mundo. Cada vez más distante. Lo que ella no sabía, lo que él había descubierto por casualidad durante el proceso, era algo que lo cambiaría todo. Un detalle oculto, un secreto que no constaba en los reportes, pero que salió a la luz por un error del propio amante. Un error que, al revelarse, no solo desenmascararía la traición, sino que pondría en tela de juicio todo lo que ella pensaba sobre su posición profesional. Jonathan todavía no sabía cómo reaccionaría. Pero sabía que cuando lo revelara, nada volvería a ser lo mismo. La semana siguiente, el abogado programó la audiencia preliminar del divorcio. Emily fue notificada en la oficina. Recibió el sobre con manos temblorosas. Llamó inmediatamente a Jonathan, pero este no respondió. Envié mensajes, ninguno respondió. Y ahí fue cuando caí en la cuenta. Miró a los ojos de sus hijos en busca de alguna señal de rechazo, pero Lucas la evitó, mantuvo la distancia. Ana, siendo más pequeña, todavía la abrazaba, pero ella ya preguntaba por qué su padre estaba tan callado. Emily comenzó a darse cuenta de que algo mucho más grande que una crisis matrimonial estaba a punto de salir a la luz. Y luego llegó el día de la audiencia. Y fue allí, en esa sala, donde vio la mirada de Jonathan como nunca antes. Frío. Vacío. Implacable. Sabía, incluso antes de sentarme, que me perdería más de una boda. Pero lo que ella aún no sabía, era la verdadera razón que haría que todo se derrumbara de una vez por todas. En la fría sala del tribunal, el sonido del reloj colgado en la pared era más claro que cualquier respiración. Jonathan permanecía sentado con el cuerpo firme y el rostro impasible, mientras Emily, al otro lado, mantenía la mirada fija en el suelo, como si fuera incapaz de afrontar lo que tenía delante. El abogado de Jonathan colocó los papeles sobre la mesa con precisión quirúrgica. La evidencia de la traición estaba allí, documentada, con imágenes y fechas, captadas por cámaras y por ojos atentos que no dormían durante noches. Emily sabía que ya no había nada que pudiera negar, pero aún no entendía el alcance de lo que él realmente sabía.
La traición, aunque dolorosa, ya era algo visible. Lo que no sospechaba era el abismo que se abriría a continuación. Cuando el juez le pidió a Jonathan que hablara, éste se levantó lentamente, respiró profundamente y con mirada tranquila, sin necesidad de cambiar el tono de voz, pronunció las palabras que dejaron en suspenso a toda la sala. Su señoría, antes de proceder con los términos del divorcio, creo que es de interés para este tribunal y para el demandado conocer información que influirá directamente en la conducción de este proceso. Emily miró hacia arriba como si algo hubiera devuelto su alma a su cuerpo. Su abogado intentó intervenir, pero fue detenido por un gesto firme del juez, que pidió a Jonathan que continuara. En los últimos meses, además de los encuentros extramatrimoniales de mi esposa con su superior, se ha descubierto que esta relación no solo violó nuestro matrimonio, sino también las normas de la empresa donde trabaja. El caballero en cuestión, cuyo nombre no mencionaré por ahora, condicionó su ascenso profesional a favores personales. No fue un caso de pasión ni una verdadera conexión emocional. Fue un intercambio. Claro. Crudo. E inmoral. El silencio que siguió fue diferente. Un silencio que no solo duele, sino que también avergüenza. Emily se tapó la boca con la mano y abrió mucho los ojos. Sus palabras resonaron como golpes de martillo contra la estructura de lo que quedaba de su dignidad. El juez pidió a los abogados que se acercaran. Hubo una breve suspensión para analizar el contenido expuesto, y durante los minutos que estuvieron a solas, Emily se volvió hacia Jonathan con los ojos llorosos y la voz temblorosa, tratando de alcanzar una visión del hombre que una vez había compartido con ella los mejores momentos de su vida. No tenías derecho a exponerlo así. No sabía que él, pero no terminó la frase. Porque la verdad es que en el fondo yo lo sabía. Él sabía de la manipulación sutil, de las promesas susurradas entre copas de vino en habitaciones cerradas, del juego de vanidad y ambición al que se permitía jugar. Jonathan no respondió. Su silencio fue la respuesta que más la golpeó. Porque era el silencio de alguien que ya no necesitaba convencer a nadie. Era el silencio de alguien que había ganado. La audiencia fue clausurada provisionalmente. El proceso continuaría con nuevos términos, dadas las implicaciones éticas involucradas. Al salir del juzgado, Emily intentó alcanzarlo, pero Jonathan se subió a su auto sin mirar atrás. Por primera vez, sintió el peso real de todo lo que había perdido. No solo una boda, pero la admiración del hombre que estuvo a su lado incluso cuando ella no lo merecía. Y peor aún, la admiración de su propio hijo. Lucas escuchó la conversación unos días después, cuando su padre estaba hablando por teléfono con el abogado. Era tarde en la noche y estaba en las escaleras, cuaderno en mano, cuando escuchó las palabras, favores intercambiados por ascensos. Eso seguía martilleándole la cabeza. No se lo dijo a Ana. Él no habló con su madre. Pero al día siguiente, mientras estaba sentado junto a Jonathan en el banco del parque donde solían charlar, miró a su padre con una madurez que desmentía sus 12 años. «Papá, ¿vas a estar bien?» Jonathan intentó ocultar la emoción que subió a su rostro, pero fue inútil. Él tragó saliva con fuerza y respondió con una sonrisa triste. «Sí, hijo. Lo estoy intentando». Lucas no dijo nada más en ese momento. Pero su silencio transmitía una especie de respeto que las palabras no podían expresar. Emily, por otro lado, comenzó a sentir las consecuencias inmediatas de su elección. En el trabajo, el estado de ánimo ha cambiado. Las miradas, antes de admiración, ahora evitaban su contacto. El jefe que antes la elogiaba ahora la ignoraba en las reuniones. El propio director, su antiguo amante, había sido trasladado a una unidad en otro continente, y aunque el escándalo no se había hecho público, en el ambiente había una desconfianza implícita. Empezó a ser evitada en los pasillos. Sus proyectos se fueron redistribuyendo paulatinamente. Y solo quedaba el sonido de los mensajes sin respuesta de Jonathan y el silencio de Lucas en las cenas en casa. Una noche, cuando lo vio sentado en el sofá viendo la televisión con Ana, intentó acercarse. Se sentó a su lado, le puso la mano en la rodilla y, en voz baja, casi suplicante, dijo, «Sé que te lastimo. Pero sigo siendo tu madre». Lucas permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces, sin mirarla directamente, respondió, «Lo sé.
Y no te odio. Pero me avergüenzo de lo que hiciste. Ella se quedó congelada. Quería discutir, explicar, justificar, pero nada de lo que dijera ahora cambiaría el hecho de que el niño ya veía a su padre de otra manera. Ojos de orgullo. Y a ella, con decepción. Los días pasaron. Jonathan se tomó unas vacaciones y decidió pasar un tiempo fuera con los niños. Emily insistió en ver a Ana los fines de semana, y él no la detuvo. Pero con Lucas fue diferente. El niño se negó. Dijo que estaba ocupado. Evité estar sola con ella. Y la destruyó en silencio. Un día, mientras hojeaba un viejo álbum de fotografías, encontró una imagen de los cuatro en una playa, sonrientes, cubiertos de arena y sol. Eso la desarmó por completo. Lloró por primera vez sin contener los sollozos. Lloró no por la exposición pública, ni por la pérdida de su incipiente carrera, sino porque había roto algo que ni todo el amor del mundo podría reconstruir, la confianza. Mientras tanto, Jonathan redescubrió algo dentro de sí mismo que había dejado latente durante demasiado tiempo. Comenzó a cuidarse mejor, se reencontró con viejos amigos y comenzó a asistir a eventos sociales que antes había evitado. No estaba buscando una nueva relación. Pero se permitió, por primera vez en años, respirar sin el peso de las dudas. Y fue una noche cualquiera, durante una cena benéfica organizada por un viejo amigo, que conoció a Isabel. Ella no era exuberante ni hizo ningún esfuerzo por impresionar. Pero había en ella una presencia serena, una inteligencia delicada, una mirada que no exigía, solo acogía. Hablaron durante horas. Y al final de la noche, solo intercambiaron un número de teléfono y una sonrisa tímida. Jonathan regresó a casa con el corazón ligero. Sin esperanza, pero en paz. En los días siguientes, Emily intentó comunicarse conmigo por todos los medios. Quería hablar, pedir perdón de manera genuina. Pero él no respondió. Hasta que un día, en un impulso desesperado, fue a su casa. Jonathan estaba en el patio trasero, cuidando las plantas. Ella estaba parada frente a él, con los ojos rojos y la voz quebrada. Lo perdí todo, Jonathan. Y solo ahora entiendo lo que realmente tenía. Él miró hacia arriba lentamente. La observó durante un rato. Entonces dijo, con firmeza, pero sin enojo, no lo perdiste todo, Emily. Solo perdiste lo que no supiste cuidar. Y eso, es diferente. Ella trató de acercarse. No quiero reconciliarme, sé que sería imposible. Pero necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lo siento. Que no fue por falta de amor. Fue por debilidad. Por vanidad. Por necesidad. Jonathan respiró profundamente. Luego se puso de pie. Quizás necesites aprender a vivir con lo que rompiste. Y quizás algún día puedas enseñarle a nuestra hija a no repetir tus errores. Y luego entró en la casa, dejándola allí, sola, con el sonido de las hojas y el peso de sus propias decisiones. Esa noche, Emily le escribió una carta a Lucas. No para justificarse, sino para decir que comprendía su dolor. Eso estaría allí, siempre, aunque estuviera lejos. Quien esperaba que un día volviera a confiar en ella. Lucas lo leyó. Él no respondió. Pero dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón donde guardaba sus pertenencias más importantes. Porque en el fondo todavía había amor. Pero también un recuerdo. Y la memoria, no perdona fácilmente. Jonathan, por primera vez en años, se durmió con la ventana abierta, sintiendo el viento entrar y no traer el pasado, sino solo la brisa de un nuevo futuro que empezaba a tomar forma. Isabel le había enviado un mensaje sencillo esa tarde: disfruté nuestra conversación. Espero que la vida te esté tratando bien. Sonrió mientras lo leía. Y por primera vez, sintió que tal vez la vida finalmente estaba comenzando a sanar. La vida no vuelve a empezar de un golpe, no se reorganiza como quien cierra una carpeta y abre otra, limpia, nueva, inmaculada. Se arrastra por caminos de tierra, a veces ásperos, a veces traicioneros, y nos obliga a caminar incluso cuando todavía nos sangran los pies. Así vivió Jonathan las semanas posteriores al juicio. No con celebración ni alivio,
sino con el peso de alguien que había ganado una batalla y ahora tenía que lidiar con los escombros. No le causaba ningún placer ver a Emily debilitada, no estaba orgulloso de haber expuesto las verdades que ella misma había enterrado y tampoco buscaba venganza. Su silencio era el reflejo de un alma cansada y marcada, pero aún en proceso de curación. Él solo quería seguir adelante, aunque no supiera exactamente hacia dónde. A medida que pasaban los días, su casa empezó a tomar un nuevo ritmo. Los niños volvieron a la escuela, se restablecieron los horarios y el ambiente se fue remodelando poco a poco. Emily aparecía cada 15 días para ver a Anna, con la puntualidad de quien intenta aferrarse a lo que aún le queda. Ella ya no entraba sin ser invitada, no tocaba nada, permanecía contenida, delicada, casi como un visitante que camina sobre cáscaras de huevo dentro de un lugar que una vez fue su hogar. Anna, todavía demasiado pequeña para comprender toda la complejidad, corrió hacia su madre como si no pudiera ver las grietas, pero Lucas evitó incluso mirarla. Era educado pero distante, amable pero frío. Respondí lo que era necesario y eso fue todo. Había en él una protección natural hacia su padre que se había convertido en un escudo invisible entre los dos. Emily sintió ese muro y le dolió más que cualquier sentencia formal. Fue el peso de la consecuencia. Jonathan, a su vez, mantuvo contacto frecuente con Isabel. Comenzaron a encontrarse poco a poco, primero en cafés rápidos, luego en paseos nocturnos por la costanera, más tarde en cenas largas y silenciosas, donde la conexión se sentía más en los espacios entre una frase y la siguiente. No contó mucho sobre el pasado. Isabel no insistió. Ella podía ver en sus ojos que las heridas todavía estaban allí, y en lugar de tratar de curarlas urgentemente, decidió respetarlas. Lo que nació entre ambos fue ligero, pero fuerte, hecho de la rara mezcla de admiración y paz. Jonathan no esperaba encontrarse con alguien tan pronto, pero hubo una bienvenida silenciosa en Isabel, una forma de estar presente que no exigía ni presionaba, simplemente permanecía. Y eso era lo que necesitaba en ese momento, alguien que supiera quedarse. Emily continuó trabajando, pero en una zona menos visible. La reasignaron a un rol más técnico, con menos exposición, menos poder. Su imagen siguió asociada al escándalo, aunque nadie lo comentó directamente. Ella sabía que la confianza se había erosionado. Muchos colegas evitaban estar a solas con ella, como si el simple contacto pudiera comprometer sus propias trayectorias. Las amistades restantes se volvieron tibias. Pasaba la mayor parte de sus días en silencio, haciendo recados y respondiendo correos electrónicos, almorzando sola y evitando ascensores llenos de gente. La mujer que antaño iluminaba las habitaciones ahora pasaba desapercibida entre pasillos estrechos y miradas incómodas. Y lo más doloroso fue saber que no era injusto. Sabía que había sido cómplice de un juego de ambición, que se había dejado seducir por algo que no era amor, que había cambiado la estabilidad por un efímero deseo de validación. Llevé esta conciencia como una piedra atada a mi pecho. Un domingo por la tarde, Emily llamó a Jonathan. No para pedir otra oportunidad sino para proponer algo inusual. Dijo que le gustaría hablar con Lucas, solo ellos dos, sin interferencias, sin defensa, sin guión. Él dudó. Pensó en negarse. Pero había algo en su voz, una fragilidad que lo desarmaba, que lo hizo ceder. Lucas, al enterarse, no respondió de inmediato. Pero después de unos minutos de silencio, dijo que aceptaría. No porque quisiera sino porque lo necesitaba. Y así fue como organizaron la reunión. Fue en la casa de Emily, por primera vez desde la separación. Preparó el ambiente con cuidado, retiró los marcos de fotos viejos y guardó los objetos que pudieran causar incomodidad. Se sentaron en el porche, el sol ya se estaba poniendo detrás de los árboles y había un olor a menta en el aire que venía del jardín. Lucas tenía los brazos cruzados y la postura tensa. Emily intentó sonreír, pero la sonrisa murió antes de nacer. Respiró profundamente y comenzó. Habló de lo mucho que se había equivocado, sin intentar justificarse. Ella dijo que le había fallado a él, a su padre y a sí misma. Quien se había dejado llevar por sentimientos mezquinos, quien había cambiado lo esencial por lo inmediato. No espero que me perdones, hijo. Solo quiero que sepas que el dolor que sientes, yo también lo siento. Él permaneció en silencio. Luego, con una mirada directa y firme, preguntó,
¿todavía amas a papá? Emily fue tomada por sorpresa. Tragó saliva secamente. Sí. Pero el amor no borra lo que he hecho. Lucas miró hacia abajo y movió la punta de su zapatilla con el pie. Yo también te quiero, mamá. Pero ya no puedo mirarte de la misma manera. Y eso, no sé si va a cambiar. Emily asintió. Una lágrima cayó, pero ella no intentó limpiarla. Ha aceptado. Porque eso era, la verdad desnuda, contada con la franqueza de un niño obligado a crecer demasiado rápido. Jonathan recibió a su hijo más tarde esa noche. No preguntó de qué habían hablado. Lucas se subió al coche, se abrochó el cinturón y dijo, fue sincera. Fue duro. Pero fue importante. Jonathan asintió, sin decir nada. Y ese silencio entre padre e hijo era ahora un pacto. Un entendimiento sin palabras de que el dolor compartido también podría ser un vínculo. Isabel, al darse cuenta de la cercanía emocional que tenía Jonathan con sus hijos, comenzó a integrarse poco a poco. No forzó su presencia, no intentó ocupar espacio. Pero poco a poco, Ana empezó a llamarla para jugar, y Lucas, con su tranquilidad habitual, empezó a hacerle preguntas sobre los libros que estaba leyendo. Jonathan observó todo con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sintió que, a pesar de todo, algo nuevo estaba tomando forma ante él. No es un reinicio impulsivo, sino una construcción posible. Emily, una noche, decidió escribir una carta a Jonathan. No para pedir retroalimentación, sino para decir gracias. Gracias por no exponerla públicamente más de lo necesario. Gracias por permitirle a Ana seguir teniendo contacto con ella. Y sobre todo, por ser siempre un padre ejemplar, aún ante todo. No esperaba una respuesta. Solo quería decir. Jonathan leyó la carta en silencio, ya acostado. Cuando terminó, apagó la lámpara y se quedó mirando el techo durante largos minutos. No me sentí enojado. No me sentí mal. Sentí un respeto diferente. El tipo de respeto que surge de la aceptación. Había perdido todo lo que más valoraba. Y tal vez, finalmente, había aprendido lo que realmente importaba. Los dilemas morales continuaron resonando. Emily sabía que ya no la veían como la profesional brillante ni como la mujer encantadora que todos admiraban. Pero ella misma empezó a ser vista como alguien que necesitaba reconstruir, ladrillo a ladrillo, su propia identidad. Sabía que el perdón completo tal vez nunca llegaría. Pero también sabía que su papel ahora era diferente, demostrar con sus acciones que todavía podía ser una madre presente, incluso sin aplausos. Y eso ya fue un comienzo. Jonathan también vivía su dilema. Se preguntó si estaba listo para amar de nuevo, si era justo involucrar a Isabel en un corazón que aún estaba siendo reparado. Pero había en ella una ligereza que no requería prisa. Y tal vez eso era precisamente lo que necesitaba. Alguien que no exigiera una versión curada, sino que aceptara cada etapa, cada vacilación. Poco a poco se fue permitiendo. Un almuerzo con los niños y ella. Un corto viaje de vacaciones. Un domingo en el parque. Pequeños gestos que no parecían grandes, pero que en la vida real, donde las heridas tardan mucho en sanar, representaron grandes pasos. El pasado no ha sido olvidado. Pero ahora, era un capítulo cerrado. Y lo más impresionante es que ni el dolor, ni la traición, ni el arrepentimiento se habían convertido en los protagonistas de esa historia. Lo que quedó, al final, fue la reconstrucción. Y fue en ese preciso momento que todo empezó a prepararse, para el inevitable final. A medida que pasaba el tiempo con la inevitabilidad de las estaciones, el paisaje emocional de la vida de Jonathan también comenzó a transformarse. El caos ya había cesado, pero el silencio que quedaba no era precisamente tranquilo. Era denso, como si todo estuviera todavía en suspensión, como si en cualquier momento un gesto o una palabra pudieran volver a cambiar el curso de las cosas. Estaba tratando de adaptarse a una nueva normalidad, donde la antigua familia reunida alrededor de la mesa los domingos ya no existía, donde el sonido de la voz de Emily ahora solo lo escuchaban los niños en las reuniones programadas, y donde el propio Jonathan ya no era solo un padre y exmarido, sino también un hombre que redescubría sus deseos, sus límites, sus anhelos más profundos. La relación con Isabel seguía siendo fuerte,
pero él seguía caminando con cautela, no por miedo a ella, sino por respeto a lo que había vivido. Ella entendió esto y por eso se quedó. Sin cargos. No hay emergencias. Solo con presencia. La conexión de Isabel con los niños se consolidó de forma natural. Ana ya la veía como una figura importante en su vida, alguien con quien podía contar, jugar y hablar. Con Lucas las cosas fueron más lentas, pero ciertas. No era afable por obligación. Cuando él le sonrió fue porque quería hacerlo. Cuando la escuché fue porque la respetaba. Isabel nunca intentó ser madre. Ella sabía cuál era su lugar y eso era lo que hacía todo más cómodo. Una tarde, cuando Lucas llegó de la escuela y la encontró leyendo en el sofá de la sala, se sentó a su lado y, sin apartar la vista del cuaderno, le dijo, «Eres diferente. Y eso es bueno». Ella no respondió con palabras, solo lo miró con ternura. Y en ese silencio nació algo raro, la confianza. Emily, por otro lado, enfrentaba cada día como si estuviera caminando por un campo minado, adentrándose con cuidado en cada nuevo territorio emocional. Había renunciado al ascenso que vendría en el siguiente ciclo. Prefirió no exponerse más. Empecé a mirar el trabajo con otros ojos, con menos sed y más equilibrio. Pero afuera, su soledad era un páramo estéril. Los amigos que se quedaron estaban demasiado ocupados o demasiado incómodos para permanecer cerca. Las largas noches se convirtieron en un reflejo de en que se había convertido, alguien que había perdido más de lo que creía posible, no por mala suerte o injusticia, sino por decisiones. Por decisiones que en su momento parecían pequeñas, pero que, sumadas, abrieron enormes agujeros. Una de esas noches, mientras revisaba una vieja carpeta con los dibujos de los niños, encontró un garabato hecho por Ana con la frase, «Mamá es mi sol». Y por un segundo, el mundo pareció derrumbarse sobre sus hombros. Porque ahora, más que nunca, sabía que ya no era ese sol. Aún así, persistió. No por orgullo, sino porque sabía que todavía había espacio para hacer algo bien. Intenté estar ahí para Ana con más calidad. No fue suficiente simplemente aparecer. Necesitaba hacerse sentir. Llevó a la niña al parque, creó juegos, inventó recetas. Y, en cada una de estas pequeñas entregas, buscaba reconstruir el puente que se había derrumbado. Una tarde, después de pintar un cuadro con su hija, escuchó una frase suya que le dolió y le sanó a la vez, «¿Te pareces más a ti misma, mami?». Emily miró a la niña a los ojos y comprendió. Ella lo sabía. Ana también había sentido la diferencia. Sabía que su madre se había perdido. Pero ahora la vi tratando de encontrarse a sí misma. Con Lucas, el proceso fue diferente. Más denso. Más lento. Pero no paralizado. Un sábado lluvioso, fue a casa de su madre a buscar un libro que había olvidado. Solo quería entrar, agarrarlo e irme. Pero Emily lo saludó con una mirada tan contenida, tan falta de humanidad, que no pudo evitar hacer un gesto inusual. ¿Quieres que me quede un rato? Ella tardó un tiempo en responder. Él simplemente asintió, luchando por contener las lágrimas. Se sentaron a la mesa de la cocina y, entre un sorbo de zumo y un mordisco de galleta, hablaron de cosas triviales. Pero lo que Emily comprendió claramente fue que él había decidido darle una oportunidad a su relación. No al perdón inmediato, sino a la posibilidad de algo nuevo entre ellos. Y eso, en sí, era todo. Jonathan también se vio afectado por esta reconstrucción. La relación con Emily era mínima, pero funcional. Hablaron de sus hijos, decidieron juntos lo que era necesario, intercambiaron mensajes secos y directos. Pero ya no hubo más dolor. Solo había un espacio que había sido llenado por algo más. Sin odio. Yo no desprecio. Solo ausencia. Y en esa ausencia, encontró la paz. No había ningún deseo de venganza, ni necesidad de demostrar nada. Él ya había ganado. No por culpa del tribunal, sino porque logró mantener su integridad. Por haber atravesado la oscuridad sin formar parte de ella. Isabel se convirtió en su compañera en las decisiones del día a día. Nunca sustituye a la madre de los niños, sino que complementa el universo emocional del hogar. Una noche,
Cuando Jonathan mencionó que Ana había hecho un dibujo de él, su hermana e Isabel caminando de la mano, sintió una mezcla de sorpresa y ternura. Fue como si la hija estuviera indicando que estaba lista para aceptar este nuevo arreglo de vida. Lucas, al ver el dibujo, simplemente comentó, «Parece feliz». Eso es lo que importa. Jonathan no respondió. Pero en su interior sabía que ese comentario era el mejor regalo que podía recibir de su hijo. Un sábado por la mañana, tomando un café en el jardín, Isabel miró a Jonathan con una leve sonrisa y le dijo, «¿Alguna vez te has dado cuenta de que, incluso después de todo, sigues estando completo?» Él frunció el ceño, sin comprender de inmediato. «No dejaste que te destrozara. Sangraste, sí. Pero seguiste siendo quien eres. Eso es raro». Jonathan permaneció en silencio por un rato. Entonces respondió, casi en un susurro, «Quizás porque tenía gente de la que preocuparme. Si no fuera por ellos, quizá no habría seguido juntos». Isabel le tocó la mano suavemente. «Pero ahora también puedes preocuparte por ti mismo». Fue la primera vez que Jonathan se permitió pensar en sí mismo como alguien con futuro. No solo como padre. No solo como un sobreviviente. Pero como hombre. Como alguien que todavía podía amar y ser amado, sin miedo. Y esto le impulsó a dar un paso más, invitó a Isabel a pasar un fin de semana con él y los niños en una casa de huéspedes en el campo. Ana estaba emocionada con la idea. Lucas dudó. Pero después de unos minutos, dije que sí. Y eso fue suficiente. El viaje fue sencillo, sin lujos, pero lleno de significado. Jugaban, reían y cocinaban juntos. Y la última noche, alrededor de una fogata improvisada, Lucas miró a Isabel y le dijo, «Haces que mi padre sonría de otra manera». «Gracias». Ella no respondió. Él simplemente lo abrazó fuertemente. Y en ese abrazo sintió algo que hacía tiempo que no sentía, seguridad. Emily se enteró del viaje por sus propios hijos. Y por primera vez, no sintió ira ni celos. Sintió tristeza. Una tristeza que no pedía venganza, solo reflexión. Pasó ese fin de semana sola, pero no desesperada. Aprovechó para reflexionar sobre la vida que había tenido y la vida que quería construir a partir de entonces. Llamó a su madre, con quien no había hablado en meses. Reavivó una vieja amistad. Comenzó a escribir cartas que tal vez nunca enviaría. Pero la ayudaron a reorganizar sus pensamientos. La semana siguiente, concertó una cita con un terapeuta. Ella decidió que necesitaba sumergirse más profundamente en sí misma. No para defenderse, sino para entender por qué había tomado las decisiones que tomó. Ella quería reconstruirse, no por Jonathan ni por los niños, sino por ella misma. Ella sabía que había algo dentro de ella que todavía estaba fuera de control. Y por primera vez, no me avergoncé de admitirlo. El tiempo avanzaba y, con él, los personajes de esa historia asumían nuevos roles, nuevas versiones de sí mismos. Pero lo más impactante estaba aún por llegar. Porque en medio de ese nuevo ritmo, cuando todo parecía calmarse, una noticia inesperada llegó a la puerta de Jonathan. Un sobre. Sellado. Sin remitente. Dentro, solo una hoja impresa, con unas pocas palabras. Palabras que hacían referencia a algo que había enterrado hacía mucho tiempo, no relacionadas con Emily, sino con otra persona. Alguien del pasado. Algo que aún no se ha resuelto. Y mientras lo leía, Jonathan sintió, por primera vez en meses, esa vieja sensación de frío en el estómago. No era miedo. Estaba alerta. Algo estaba a punto de cambiar una vez más. Y tal vez ahora era su turno de enfrentarse a una elección que él mismo había hecho y ocultado. Porque los secretos no siempre pertenecen solo a quienes nos traicionan. A veces somos nosotros quienes los llevamos. Y llega un momento en que llaman a la puerta. Cuando Jonathan abrió ese sobre inesperado, algo dentro de él se tensó inmediatamente. Las palabras eran pocas, pero cargadas de un significado que solo él sería capaz de descifrar. Se trataba de un aviso administrativo enviado por el departamento jurídico de un antiguo fondo de inversión, con el nombre de un cliente al que había asesorado discretamente hacía más de 10 años. En ese momento,
cuando aún buscaba estabilidad en su carrera, aceptó un trabajo no oficial, donde blanqueó dinero de un cliente involucrado en corrupción, convencido de que nunca sería rastreado. Fue un error de juventud, de ingenuidad combinada con desesperación, y que con el tiempo se convenció de que había enterrado para siempre. Pero ahora, por alguna razón, había regresado. No fue una denuncia directa, todavía no, sino más bien una advertencia. Un organismo auditor internacional había reabierto el caso y Jonathan había sido mencionado en un informe preliminar. La conmoción lo dejó en silencio. Pasó la noche despierto, sentado en la oficina de su casa, mirando la hoja de papel como si pudiera responder a todas las preguntas que martillaban en su mente. La primera reacción fue la negación, luego el miedo, pero lo que más pesó fue la vergüenza. Porque ahora, después de todo lo que había vivido, después de reconstruirse frente a la traición, después de defender su propio nombre con integridad, se encontraba rehén de una verdad que podía destruir todo lo que estaba tratando de construir. Y no era por Isabel por quien temía. Fue para Lucas. Para Ana. Por la imagen que tenía de él su hijo. Por la confianza que con tanto esfuerzo se había ganado. La idea de decepcionarlo lo atravesó como una espada fría. Necesitaba actuar. Y rápido. En los días siguientes, Jonathan buscó apoyo legal. Le explicó la situación con transparencia a su abogado y juntos idearon la mejor estrategia: presentarse voluntariamente para aclarar el caso antes de que el proceso avanzara. Todavía no había ninguna evidencia concreta. Es posible que ya no hubiera rastros. Pero preferiría enfrentarse a la sombra antes que esconderse en ella. Fue una elección que, aunque tardía, finalmente lo puso en el lado correcto de la historia. Y fue precisamente por eso que, cuando le contó a Isabel lo que estaba sucediendo, encontró en ella no juicio, sino fortaleza. Ella no estaba ni sorprendida ni decepcionada. Ella lo miró con la misma firmeza de siempre, le tomó la mano y le dijo: todos tenemos capítulos que queremos arrancar. Lo importante es cómo terminamos el libro. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero amor no está hecho de idealizaciones, sino de aceptación y coraje. Mientras tanto, Emily continuó su viaje silencioso. El proceso terapéutico comenzaba a dar frutos. Ella ya no lloraba por nada, ya no cargaba los días como una carga. Comenzó a mirar hacia adentro y a reconocer las ruinas que ayudó a construir. Más que eso, comenzó a comprender en qué medida su propia necesidad, cultivada a través de años de autodesprecio, se había convertido en una trampa. Ella ya no buscaba a quién culpar. Quería ser mejor. No para demostrar nada, sino para, quién sabe, un día, encontrar de nuevo la paz. Comenzó a participar en un grupo de apoyo para mujeres que habían enfrentado pérdidas matrimoniales debido a una traición, no como víctimas, sino como perpetradoras. No era común. Fueron pocos los que estuvieron dispuestos a reconocer sus errores. Pero ella lo hace. Él sintió que era su deber. Lucas, por su parte, iba madurando visiblemente. Ya no era el niño que reaccionaba con dureza. Ahora fue el joven quien eligió el silencio como reflexión y no como protección. Observaba el mundo con ojo crítico, pero también con una empatía que enorgullecía a Jonathan. Un día, después de una conversación entre padre e hijo sobre ética y fracasos pasados, Jonathan decidió sincerarse con él. No quería que Lucas se enterara por terceros. Lo contó con cuidado, explicando cada paso y asumiendo la responsabilidad de sus errores. Esperó la reacción del niño con el corazón acelerado. Pero llegó inesperadamente. Lucas, tras escucharlo todo con atención, simplemente dijo: papá, la diferencia entre ustedes dos es que tú lo contaste. Y eso lo cambia todo. Fue el perdón más genuino que Jonathan pudo recibir. Ana siguió siendo el eslabón más sensible de la historia. Todavía pequeña, pero cada vez más perspicaz, era ella quien más sentía los vientos del cambio sin necesariamente comprenderlos. Con el tiempo, Isabel se había convertido en parte fundamental de su rutina. Y un día, cuando Emily llegó a recogerla, escuchó a su hija decirle: «Mami, Isa, ayúdame a arreglarme el cabello como solías hacerlo». Emily sonrió, pero cuando se subió al coche y lo puso en marcha, tuvo que contener las lágrimas. No eran celos. Fue gratitud disfrazada de dolor. Porque en ese momento se dio cuenta que no había perdido a su hija.
Solo tenía que aprender a compartirlo. Isabel, como siempre, caminaba con paso seguro. Fue la roca silenciosa la que sostenía esa nueva estructura. Pero ella también era humana. Y cuando Jonathan finalmente quedó libre de cualquier riesgo legal después de meses de investigación, gracias a la falta de pruebas y a su gesto voluntario, fue ella quien primero sugirió que tal vez podrían vivir juntos. No como una imposición, sino como un deseo. Él dudó. Miró a sus hijos. A la casa. Por todo lo que habían pasado. Y luego dijo, construyamos una casa nueva. Empecemos de cero. Con nuestra historia, y no con los escombros de la anterior. Ella aceptó. No era el castillo de los sueños, pero era una casa con cimientos sinceros. Emily, algún tiempo después, se mudó a otro barrio. Quería un nuevo comienzo. Más pequeña, más modesta, pero solo suya. Comenzó a dar conferencias sobre ética profesional y los límites entre la vida personal y corporativa. Fue la manera que encontró de transformar su dolor en algo útil. Y poco a poco, empezó a escucharse. Algunas personas la evitaban. Otros la respetaban por su valentía. Y en uno de esos eventos, se encontró con un ex colega que la abrazó fuertemente y le dijo, si hay algo que hiciste bien, fue sobrevivir con la verdad. Emily no respondió. Pero en el fondo sabía que ese era el mayor cumplido que podía recibir. En la nueva casa construida por Jonathan e Isabel, la vida comenzó a latir con otros colores. Los domingos eran diferentes, con largos desayunos, risas en el jardín y conversaciones que duraban horas. Lucas ahora tocaba la guitarra. Ana hizo preguntas sobre todo. Y una de esas mañanas, mientras estaban todos sentados juntos, Isabel le entregó un sobre a Jonathan. Dentro había una fotografía. Se trataba de un retrato reciente, realizado por un amigo, donde aparecía él sonriendo junto a sus hijos y ella al fondo, sosteniendo una taza de té. Esta es nuestra familia ahora, dijo. Miró durante largos segundos. Y él respondió, sí. Y es mejor de lo que imaginaba. Unos meses después, en una fiesta de fin de año escolar, Emily y Jonathan se cruzaron nuevamente. Era la primera vez que se miraban a los ojos durante más de 2 segundos. No hubo ninguna acusación. No hubo resentimientos. Solo un ligero asentimiento. Un reconocimiento mutuo de que el dolor había seguido su curso. Emily tomó la mano de Ana. Jonathan habló con Lucas sobre los próximos pasos en la universidad. Y, en ese patio iluminado por las luces de Navidad, no hubo ganadores ni perdedores. Solo sobrevivientes. Cada uno con su propia historia. Cada uno con sus propios fantasmas. Pero, sobre todo, con nuevas opciones. Y ahora quiero saber de vosotros que nos habéis seguido hasta aquí, ¿qué os ha parecido esta historia? ¿Qué parte te conmovió más? Deja tu comentario a continuación, realmente queremos saber tu opinión. Y si esta historia te llamó la atención, te conmovió o te hizo reflexionar, aprovecha para suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartirlo con quien creas que necesite escuchar este mensaje. Porque al final del día, esta historia nos muestra, con brutal claridad, que la traición no solo destruye relaciones. Destruye el respeto, la admiración, el tiempo, la paz, la identidad. Destruye hogares en silencio y, a veces, sin retorno. Pero también nos enseña que la verdad, incluso cuando llega tarde, tiene el poder de hacernos libres. La reconstrucción es posible, sí. Pero nunca es fácil. Y nunca sin cicatrices. Este canal es, ante todo, un espacio de reflexión. Aquí no apoyamos, alentamos ni justificamos ningún tipo de traición. Las historias que contamos son ficticias, pero los sentimientos que despiertan son reales. Y sirven para recordarnos que el amor hay que cuidarlo. Esa confianza es frágil. Y esa elección equivocada puede costarle todo. Gracias por escuchar hasta el final. Quizás esta historia te haya tocado de alguna manera. Nos vemos la próxima vez.